Una vez más le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que están conectaditos desde los distintos países. Agradecemos a Dios por su apoyo. Vamos entonces ya a ajustar nuestros cinturones y vamos a emprender nuestro viaje por medio de las páginas bíblicas en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 18. Precioso capítulo. Es que todo lo que nos da la palabra de Dios es hermoso. Escuchemos con atención. Jeremías capítulo 18. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo lo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra gentes y contra reinos, para arrancar y disipar y destruir. Empero si esas gentes se convirtieren de su maldad de que habré hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentiréme del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá, a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Y dijeron: Es por demás, porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir, y hemos de hacer cada uno el pensamiento de su malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: Preguntad ahora a las gentes, ¿quién tal haya oído? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo ha olvidado, incensando a la vanidad, y hácenles tropezar en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas, por camino no hollado, para poner su tierra en desolación y en silbos perpetuos. Todo aquel que pasare por ella se maravillará y meneará su cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Mostraréles las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Y dijeron: Venid y tracemos maquinaciones contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni consejo del sabio, ni palabra del profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no miremos a todas sus palabras. Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Dase mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien de ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega sus hijos al hambre, y hazlos derramar por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a cuchillo en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando trajeres sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazo. Mas tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu furor. Bueno, este capítulo es hermoso. Todo lo que nos da la palabra de Dios es para edificación de nuestras almas. Y bueno, como le hemos dicho en otras oportunidades, una de las maneras muy hermosas que tiene nuestro amado Dios es de ilustrar, de educar. La pedagogía que usa el Señor es maravillosa. De verdad que en lo particular yo me enamoro de la forma en que Dios transmite su mensaje, cómo usa los instrumentos, cómo usa acciones diarias para manifestar
una enseñanza para que la conducta del ser humano pueda ser transformada en todo su esplendor. Y tenemos acá en este capítulo cuando la palabra de Jehová viene nuevamente al profeta Jeremías y le dice, anda, levántate y vete a la casa del alfarero. Nótese que en el capítulo número 17, tenemos acá, cuando el Señor le muestra, en el capítulo 13, cuando el Señor le ordena que se compre un cinto de lino y que se lo ajustara y luego lo manda al Éufrates a que lo enterrase. Mire cómo el Señor ajusta procesos por los cuales su pueblo irá a pasar o está pasando y la condición en la cual estaba. Y en esta oportunidad el Señor entonces ordena al profeta que se dirija a la casa del alfarero. Y es algo hermoso que nosotros podemos observar y me atrae mucho la forma de obediencia del profeta. No reparó, no dijo, ay, ¿qué quieres que vaya? ¿Para qué voy a ir? El Señor sencillamente escucha la demanda de Jehová. El profeta escucha la voz de Jehová y le dice, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Allí te voy a enseñar algo. Inmediatamente, el profeta desciende a la casa del alfarero. No nos muestra qué tan lejos estaba, qué tanto debía recorrer el profeta, pero inmediatamente obedeció. Y eso es una de las características de los siervos de Dios. La obediencia a Dios trae feliz encuentro con nuestro amado Dios. No debemos estar reparando, no debemos estar argumentando para qué quieres, estoy cansado, será otro día después. No, el profeta va a la casa del alfarero y él ve que el alfarero estaba haciendo sobre la rueda un vaso. Y ese vaso que el alfarero estaba preparando, estaba armando, se quebró en las manos del alfarero. Y notó que él volvió a hacer otro vaso según al alfarero le pareció mejor hacerlo. ¿Casualidad que cuando el profeta llegaba estaba sucediendo esto? No. Propósito divino para que el Señor le diera una gran lección al profeta. Inmediatamente que él observa esto, viene palabra de Jehová a la vida del profeta y le dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová. Fíjense cómo Dios, de una manera muy singular, comunica sus designios, muestra a través de actividades quizás cotidianas, comunes, una gran enseñanza. Y esto lo podemos ver de manera muy especial con la vida, el ministerio de Jesucristo, cómo Él mostraba por medio de parábolas, por medio de anécdotas, enseñanzas majestuosas, que toda persona cotidiana podía verlo, pero no notaba en cómo podía relacionarla con el plan de Dios o con el reino de Dios. Y aquí el profeta escucha la voz de Jehová. Y el Señor se le manifiesta y le dice, mira, así como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y es hermoso, ¿verdad?, cómo el Señor detalla por medio de esta sección que está basada precisamente en la experiencia de Jeremías que vio en la casa del alfarero y contiene ejemplos de los distintos géneros literarios que se hallan en el libro. Se consigue acá biografías, discursos en prosas y oráculos poéticos y lamentos. Como Dios, ¿verdad?, esta visita que envía a Jeremías a la casa del alfarero, pues es petición de Dios. Allí aprende Jeremías que el alfarero rechaza de vez en cuando alguna vasija, posiblemente a causa de su pobre calidad, o no se ajusta a los pensamientos que tiene el alfarero, las dimensiones que está manifestando ese barro, pues no se ajusta. Y entonces esto muestra una gran enseñanza. Ahí él aprende el actuar de este artista, porque un alfarero es un artista que desea formar con sus manos una
pieza primorosa, majestuosa. Y esto es lindo de verdad, notar esta manera. Vuelvo y digo, en lo particular a mí me encanta la forma en que el Señor usa elementos naturales, actividades cotidianas para manifestar una hermosa enseñanza. Y esto le amplía la capacidad a Jeremías de poder entender el poder transformador de Dios y lo que nosotros, los seres humanos, realmente somos. Somos polvo, barro, tornado, moldeado, que una vez que cae, que llega a las manos del alfarero, porque ahí es donde está lo hermoso. Una vez que llegamos a la mano del alfarero, el Señor transforma nuestra vida. No somos el inicio de lo que Él tomó. Ese barro, esa masilla sin forma, no somos el inicio. Y como Él va haciendo una obra maravillosa para honra y gloria de ¿quién se lleva la gloria? ¿El barro? No, el alfarero. Y así sucede en la vida de en nuestras vidas. La gloria no se la lleva el barro, la gloria se la lleva el alfarero. Y eso es solamente parte de la forma que el Señor quiere moldear en nuestras vidas, pero vienen procesos que nos va a hacer firme y que permitirá que esa figura hermosa que Él talló con sus manos sea firme. ¿Y cuál va a ser? El horno. Ese calor, ese fuego que va a permitir que esa vasija permanezca resistente, dura. Ya no va a ser maneable, ya va a tener una posición. Y eso, en parte, pues, lo podemos relacionar con las pruebas por las cuales debemos atravesar. Entonces, esto que nos muestra este capítulo hermoso, de verdad, es para disfrutar, para entender con cuánta majestad el Señor educa, el Señor transforma. Y por supuesto, nosotros tenemos que esta experiencia vivida por Jeremías, pues, nos hace entender cómo Dios es soberano y Él actúa sobre el pueblo, sobre su pueblo. Lo que el alfarero hace depende, por supuesto, también de la calidad del barro, porque hay barros que no se ajustan a ser manipulados. Entonces, Dios es el que da forma de acuerdo al llamado divino que recibimos de Él. El barro puede frustrar las intenciones del alfarero, por supuesto, y obligarlo a rehacer la vasija. Lo mismo que la calidad del barro limita lo que el alfarero puede crear también. De la calidad de la gente depende lo que Dios puede hacer con ella. Entonces, esta ilustración, esta experiencia que Jehová invita a Jeremías a que observe, le da a entender la grandeza y la majestad del Señor. Y entonces el Señor le dice, mira, en un instante hablaré contra esa gente y contra reinos para arrancar, disipar y destruir. Pero si esa gente, si este barro fuera maneable, fuera dócil para poderlo moldear, en pocas palabras, dice, si esta gente se convirtieran de su maldad, no se resistieran a ser moldeados por su Dios, de lo que yo habré hablado, yo me arrepentiré del mal que he pensado hacerles. Y de verdad, leyendo esto, meditando en cuánto amor Dios insta a su pueblo para que se allegue a su voluntad, durante todos los capítulos este va a ser el tema central. La corrección del pecado, si no vendrá un castigo irreparable. Me hizo pensar mucho en cuánto Dios ama al hombre. Dios, por supuesto, a su pueblo le dio muchísimo, invirtió Él, como lo ha dicho por medio de su palabra, ¿verdad? Cuánto ha invertido en su viña, la cavó, la cercó, le colocó torres, es decir, tantas cosas, Él ilustrando de qué manera había Él invertido en su viña, esperando recoger frutos preciosos, frutos de suma importancia, ¿cómo decir? Frutos de calidad. Y tristemente escogió uva silvestre, cosechó uva silvestre. Yo pensaba en lo que sucedió con aquella ciudad, con Nínive.
y nos damos cuenta que esta ciudad era mala, perversa. Sin embargo, el Señor hasta ellos llegó la voz y Jonás no llegó a decirle arrepiéntanse para que el Señor los perdone, porque están ya sentenciados a morir. No, Jonás no llegó con esa prédica. Jonás llegó diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Miren, ese fue el pregón de Jonás. De aquí a 40 días de Nínive solo quedará el recuerdo, en pocas palabras. Y esto caló tanto en la vida de estos ciudadanos que eso conmovió sus entrañas y reconocieron su maldad y se arrepintieron de una manera tan genuina que el Señor ese clamor, esa humillación les fue acepta. Ellos no elevaron sacrificios, holocaustos, no. Ellos no prendieron saumerio. Ellos no llamaron a un sacerdote israelita, a un sacerdote levita, a un descendiente de Aarón para que se presentara ante ellos e interviniera. No. Ellos le ofrecieron a Dios su realidad. Sí, hemos pecado, hemos sido malos, reconocemos nuestra bajeza, pero acudimos a tu misericordia. Y esto movió el amor de Dios por el hombre y perdonó toda esta ciudad. Y yo meditaba en esto y este pueblo que Dios se manifestó de una manera tan palpable, tenía en su corazón, como dice la palabra, incircunciso. Estaban totalmente cubiertos, insensibles a la voz y a la voluntad del Señor, que por más que el Señor por muchos años prolongó su misericordia, prolongó su castigo, ellos no reconocieron su maldad y no se tornaron de su mal camino. El Señor sigue diciéndole, yo puedo arrepentirme del mal que tengo que hacerle, que estoy pensando en hacerle. Yo puedo hacerlo. Yo me puedo arrepentir. De Nínive se arrepintió de ese plan de destrucción y los perdonó. Sin embargo, este pueblo insistió tanto en hacer maldad. Su pueblo, aquel que se le manifestó desde el monte Sinaí, aquel pueblo que durante 40 años estuvo alimentado por mano del Señor, aquel pueblo que vio grandes proezas y hazañas para ser liberado de pueblos que amenazaban contra su integridad. Este pueblo, su pueblo, los que fueron ungidos, los que fueron escogidos, endurecieron tanto su corazón que no quisieron tomar la determinación de arrepentirse. Ellos solamente hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. No oyeron la voz, nada. Entonces, si ellos persistían en esto, el Señor le decía al profeta, yo me voy a arrepentir del bien que había determinado hacerle. Miren cómo el Señor tratando de negociar con ellos. Oye, tomen mi mano, caminen de mi mano, déjense guiar. Ahí está enviando al profeta con poder, demostración del cielo, y ni aun así quisieron hacerlo. Entonces, vuelve a decirle en el versículo 11, habla luego a todo hombre de Judá y a los de Jerusalén y diles que así ha dicho Jehová, que aquí yo dispongo mal contra ustedes y trazo contra ustedes designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejoren sus caminos y sus obras. Miren de qué manera Dios, cuántas veces el profeta escuchó esto de Dios y lo comunicó al pueblo. ¿Y qué fue lo que dijeron? Es por demás. Está de más porque en pos de sus imaginaciones ellos iban a seguir. Cada uno iba con su mal pensamiento y su malvado corazón. Entonces Jehová le dice nuevamente, preguntad ahora a las gentes, ¿quién tal haya oído gran fealdad que ha hecho, como se ha hecho en la Virgen de Israel? Es decir, pregunten en otras naciones, ¿cuánta maldad se ha hecho así como se ha hecho acá? Y le dice en el versículo 14, le pregunta, ¿faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo?
faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras. Miren todos estos acontecimientos que el profeta va notando. Entonces, todo esto, miren cómo equivale, todo esto que el Señor va diciendo, esas aguas frías que vienen de la región del monte de Hermón, de estas aguas nace el río Jordán. Porque mi pueblo me ha olvidado, le dice el Señor, mi pueblo se ha olvidado de mí, incensando a la vanidad, y le hacen tropezar en sus caminos y en las sendas antiguas, para que caminen por sendas, por esos caminos no hollados, caminos que nadie más había seguido, sino este pueblo malvado. Se había llenado de tanta inmundicia y de tanta maldad, para poner su tierra en desolación, porque eso era lo que estaban haciendo, sus acciones estaban entonces perpetuando así la sentencia de Jehová, que cuando ellos se olvidaran del Dios Todopoderoso que los había hecho salir de Egipto, el Señor los arrancaría de esa tierra y los haría esclavos en otras naciones. Y dice que ellos han puesto esta tierra por desolación y en silbos perpetuos, y todo aquel que pasara por ella se iba a maravillar, se iba a sorprender. Y esto a causa del pecado. Entonces se iban a burlar. Y esto pues quiere decir que esto iba a menear la cabeza. Eso es un gesto que expresa sentimientos entre desaliento, desdén, algo que no entendía. Les dice así como el viento solano, así el viento seco del desierto, así los voy a esparcir delante de sus enemigos y les voy a mostrar las espaldas. Qué triste cuando el Señor nos da su espalda, ¿verdad? En símbolo de abandono, y ya no nos va a dar el rostro para el día de la perdición. Cuando hablamos de la bendición, dice, Jehová te bendiga y te guarda, haga resplandecer su rostro sobre ti. Ya ese rostro de Jehová no estaría resplandeciendo sobre su pueblo, ahora serían las espaldas como símbolo del abandono total a causa de su desobediencia. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Bueno, el pueblo en todos estos discursos que Jeremías pronunciaba una y otra vez, miren, sucede que es el quinto lamento de Jeremías, y estas personas no identificadas que se confabulan contra Jeremías debido a estos ataques contra los líderes de Judá, Jeremías pide que quienes los persigan sean completamente destruidos, porque ellos planificaron y dijeron, venga, vamos a hacer maquinaciones contra Jeremías, porque la ley no faltará del sacerdote, él no hace falta, en pocas palabras, ni consejo del sabio, ni palabra del profeta. Vengan, irámosle de lengua y no miremos a todas sus palabras. Cómo estaban tan corrompidos que maquinaban hacer maldad al siervo de Jehová que llevaba la palabra de Dios. Y entonces por eso Jeremías expresa este lamento. Señor, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Mira lo que ellos hacen. Yo sencillamente hago saber tu voluntad, tus planes, y mira lo que ellos maquinan. ¿Le vas a dar mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate, le dice el profeta, de que me puse delante de ti. Jeremías estuvo como intercesor y por eso él habla y él argumenta, le dice, Señor, acuérdate que yo me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Acuérdate, Señor, que yo he estado intercediendo por ellos. Pero ya llegó a un tope el profeta en que dice ya, listo, entrega a sus hijos al hambre, hazlos derramar por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas y sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes ya pasen entonces a ser víctimas de la guerra y óigase el clamor de sus casas cuando trajeren sobre ellos el ejército que has prometido traer, porque ellos mismos han cavado el hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Ellos mismos
están dispuestos a seguir haciendo el mal. Y aún a mí haciendo el mal, cuando precisamente el profeta estaba argumentando al Señor para que les diera oportunidad. Entonces, la responsabilidad de observar el cumplimiento de la ley estaba asignada a los sacerdotes, y estos más bien maquinaban cómo destruir a Jeremías. Miren cómo Jeremías sugiere que una vez intercedió ante Dios para apartar de ellos la ira. Ahora ellos devuelven mal por bien. Y ya el profeta, totalmente decepcionado de este pueblo, le dice al Señor: Señor, tú conoces todo su consejo que tienen contra mí para muerte. Ya, no perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, ya, y que ellos vayan y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu furor. Aceptó Jeremías que verdaderamente este pueblo estaba totalmente corrompido y destruido, y que era necesario entonces la disciplina y el castigo por mano del Señor. ¿Qué les parece? Es duro para el profeta, pero tuvo que aceptarlo. Jeremías capítulo 19. Así dijo Jehová: Ve y compra una vasija de barro de alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y publicarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: Oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que quien lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él perfumes a dioses ajenos, los cuales no habían ellos conocido, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron alto a Baal, para quemar con fuego sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y haréles caer a cuchillo delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus almas, y daré sus cuerpos para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y pondré a esta ciudad por espanto y silbo. Todo aquel que pasare por ella se maravillará, y silbará sobre todas sus plagas. Y haréles comer la carne de sus hijos, y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el cerco y en el apuro, con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus almas. Y quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra un vaso de barro, que no puede más restaurarse. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Y las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las cosas sobre cuyos tejados ofrecieron perfumes a todo el ejército del cielo, y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y paróse en el atrio de la casa de Jehová, y dijo a todo el pueblo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Bueno, tenemos entonces en este capítulo otra manera el Señor de instruir al profeta a través de la señal de esta vasija rota. Miren cómo el Señor ilustra de una manera muy especial. Pues se pide a Jeremías que tome una vasija de barro, que vaya con testigos, con ancianos,
al valle cercano, allí a la entrada de la puerta oriental, llamada más tarde la puerta del muladar, según lo encontramos en el libro de Nehemías en el capítulo 2, versículo 3, y que ofreciera allí un mensaje simbólico al pueblo. A diferencia de la vasija de barro del capítulo 18, esta no puede ser reelaborada, solo puede ser destruida. Es como decir el Señor, bueno, ya el tiempo de que ellos se dejaran moldear ya pasó. He instado en volverles a ello, a dar la oportunidad de recapacitar, de corregir, de enmendar, de que se vuelvan de su mal camino, y no ha pasado. Entonces se da cuenta que definitivamente esa nación, su pueblo, tiene una firmeza terrible en cuanto a la posición del mal. Ya estaba esa vasija para desechar. No estaba funcionando de la manera que el Señor había esperado. Y entonces la única manera ahora era que debía ser destruida. Qué triste, ¿verdad? Y precisamente invocan a los ancianos, traen a los ancianos que son los líderes religiosos, porque el Señor le dijo, anda, ve, cómprate esa vasija de barro del alfarero y va, llévate contigo a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes, a esos líderes a los cuales se les exigirán más, porque más se les había dado, y que salieran a ese valle del hijo de Hinón. Y allí, pues, cuando habla la palabra de Dios de la expresión le retiña en los oídos, esa es una expresión que también aparece en el libro de Primera de Samuel 3:11, algo que va a hacer que cuando se escuche va a causar un ardor, un estremecimiento a las personas que le llegaren estas noticias. Entonces notamos acá cómo el Señor les vuelve a recordar que ellos serían víctimas del mal sobre esta nación a todos, porque la causa es que ellos abandonaron al Señor. Ellos ofrecieron incienso a dioses ajenos, a los cuales ellos antes no habían conocido, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Ellos habían llenado ese lugar de sangre de inocente. Se habían dedicado a edificar lugares altos para ofrecer sacrificios a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que el Señor no les había mandado, ni se los había pronunciado, ni tampoco en su pensamiento había llegado. Entonces, por este motivo, por estas razones, van a venir estos días, les dice Jehová, que este lugar jamás se volverá llamado Tofet, ni será llamado Valle del hijo de Hinón, sino que se llamará el Valle de la Matanza. ¿Y por qué eso? Bueno, el Señor les anuncia que allí, en ese lugar, irán a caer a espadas delante de sus enemigos, y en las manos de los que le buscan. Allí sus cuerpos quedarán tendidos para ser comida de las aves y comida de las bestias. Por eso esta ciudad quedará convertida en espanto y en burla, y todos aquellos que pasaren por ella se van a sorprender, se van a burlar sobre toda esta destrucción que el Señor iba a ejercer como muestra de ira, decepción de este pueblo infiel. Y les haré comer la carne de sus hijos y las carnes de sus hijas, comer la carne. Recuerden que esto es parte de la maldición por desobediencia según la ley en Levítico 26:29, y como se pronunció también delante de los montes. Recuérdense el monte Ebal y el monte Gerizim en el versículo 28 del libro de Deuteronomio. Esta maldición se cumplió durante el sitio tendido por los babilonios en el año 586. El sitio de Samaria, también por Siria, también dio lugar a comportamientos similares. Recordemos que el rey iba pasando por el muro de
Israel y vio el pleito de dos mujeres. Una peleaba porque se habían comido el hijo y la otra se lo había escondido. Entonces esto, por supuesto que tuvo cumplimiento. Así lo prometió el Señor, que cada uno se comería la carne de su amigo en ese asedio por el apuro y la estrechez que iban a suceder, que iban a pasar a causa de sus enemigos y aquellos que buscaban sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Entonces, el acto de quebrar la vasija simboliza el quebrantamiento que sufriría este pueblo. Los egipcios y los hititas dejaron evidencia de este procedimiento porque Jeremías representaba el cumplimiento de las promesas de Dios. Y el rey Josías hizo inmunda a Tofet. Recordemos cuando él limpió y sacó los huesos de esta gente y profanó estos altares. Entonces veamos que Jeremías volvió a Tofet, a donde lo envió Jehová a profetizar, y allí precisamente se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no escuchar mi palabra. ¿Triste la consecuencia? Sí. Y por mucho que el Señor procuró que esto no sucediera, pues les instó a que corrigieran su pecado, este pueblo endureció su corazón. Nótese la diferencia con Nínive, que una sola vez el profeta estuvo allí, explicó lo que ya el Señor había determinado, y qué cambio tan profundo el de la actitud de estos pobladores. Sin embargo, el pueblo del Señor estaba tan confiado en las vanidades, estaba tan confiado en cosas que no le resguardarían a ellos su vida y tampoco su alianza con el Señor. Seguimos avanzando hacia el capítulo 20 del libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 20. Y Pashur sacerdote, hijo de Immer, que presidía por príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. E hirió Pashur a Jeremías profeta, y púsole en el cepo que estaba a la puerta de Benjamín en lo alto, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pashur sacó a Jeremías del cepo. Díjole entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pashur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová: he aquí yo te pondré en espanto a ti y a todos los que bien te quieren, y caerán por el cuchillo de sus enemigos, y tus ojos lo verán. A todo Judá entregaré en mano del rey de Babilonia, y los transportará a Babilonia, y herirálos a cuchillo. Entregaré asimismo toda la sustancia de esta ciudad, y todo su trabajo, y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y llevaránlos a Babilonia. Y tú, Pashur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos, y entrarás en Babilonia, y allí morirás, y serás allá enterrado, tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Alucinásteme, oh Jehová, y hállome frustrado. Más fuerte fuiste que yo, y vencísteme. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque desde que hablo doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad y denunciaremos. Todos mis enemigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante,
Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que sondas los justos, que ves los riñones y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque librado ha el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me parió no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, y oiga gritos de mañana y voces al mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido por sepulcro, y su vientre concebimiento perpetuo. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Este capítulo yo recuerdo que me impactó muchísimo porque la posición de Jeremías fue drástica. En este capítulo notamos a un siervo de Dios bastante dolido, bastante herido. Y de hecho hay muchas expresiones que nos llevan automáticamente al libro de Job. Y las vamos a notar, nos vamos a dar cuenta que hay varias expresiones, varios sentires que relatan el dolor y la agonía de estar viviendo y cuánto beneficio le hubiese sido entonces no haber nacido. Y de verdad no es fácil, no fue fácil la vida de este gran siervo de Dios. La palabra de Dios que le envía a Pashur. Pasa que este sacerdote Pashur, que era hijo de Immer, él estaba encargado como príncipe allí nada más y nada menos que en la casa de Jehová. Y este hombre oyó que Jeremías profetizaba estas palabras que acabamos de leer en el capítulo 19, cuando asevera que rotundamente vendrá la destrucción sobre ese pueblo. Y el símbolo perfecto lo asegura con el rompimiento de esta vasija. Irremisiblemente, Judá caerá, será destruida totalmente. Y esto, por supuesto, no fue grato a los oídos de este sacerdote. Y él mandó, ¿verdad? Con ese corazón entenebrecido, él azotó al profeta Jeremías y lo puso nada más y nada menos que en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín. Fíjense la actitud, la reacción de Pashur frente a la acción simbólica de Jeremías cuando realizó lo de la vasija. Esto le alteró, fue inmediato, y su oposición al propósito de Dios, por supuesto que se echó de ver. Y esto que él realizó, este sacerdote Pashur, que hizo, por supuesto, le hizo acreditarse de un nuevo nombre que representaría el futuro de este sacerdote, de lo que le deparaba el Señor. Y entonces vemos cómo Jeremías es golpeado nada más y nada menos que por el representante de Jehová en la tierra, el sacerdote. Qué cosas, ¿verdad? Esto es duro de digerir. ¿Dónde estaba entonces? ¿Habría en ellos unción del cielo en estos sacerdotes cuando actuaban de una manera tan desmedida? Lo conducía allí y lo dejó golpeó al profeta de Jehová y lo metió allí, duro. ¿Cuántas cosas tuvo que padecer Jeremías? Y todo por obedecer la voz de Dios. Y resulta que al día siguiente, Pashur sacó a Jeremías del cepo. Miren cuánta maldad, cuánta condición. ¿Y ustedes creen que todo esto que estaba experimentando, el Señor se lo había dicho a Jeremías, que ellos no los iban a escuchar?
Entonces, después que él lo había sacado de ese cepo, que el cepo es una trampa que usan para cazar los animales, y este cepo está compuesto pues por dos piezas. Por lo general se hacían de madera y estaban armadas como con unos puntos de hierro, y con esto hacían para que el animalito quedara aprisionado cuando tocara esa trampa. Este cepo eran así como unos listones donde quedaban atrapados, bien sea con los pies o a veces con la cabeza y los puños. Era algo donde quedaban totalmente inmóviles. En este caso, pues, le tocó esa amarga experiencia al profeta de Jehová, haber sido herido y haber sido puesto en el cepo a causa de este hombre que debía ser el representante de Jehová en su pueblo. ¿Triste? Sí, por supuesto, pero así le ha dicho Jehová. Así el profeta es herido y es puesto al cepo. Al día siguiente lo sacan del cepo, y entonces Jeremías le dio el mensaje a este sacerdote: mira, Jehová no ha llamado tu nombre Pashur, así ya no te vas a llamar, sino Magor Misabit. Y este Magor Misabit significa temor de todas partes. Es decir, el nuevo nombre de Pashur, y esta sería la suerte que correría. Y Judá, sus hijos serían llevados al cautiverio a Babilonia y caerían a filo de espada o serían prisioneros. Entonces el Señor consuela a Jeremías. Yo siento que esto fue una manera de consolar a Jeremías por esa afrenta que padeció por manos de este sacerdote, al decirle el Señor: mira, ya no te preocupes, hasta su nombre se va a cambiar. Y él va a tener tanto temor de los acontecimientos que irá a vivir, que ya su nombre no será Pashur, sino Magor Misabit. Y así ha dicho Jehová: sabes que aquí haré que se extienda un terror a ti mismo y a todos los que te quieren para bien, a todos aquellos que concuerdan, que están en armonía con Pashur, aquellos también caerán, tendrán ese temor y caerán por la espada de sus enemigos, y saben que será hecho esto a vista de todos los ojos, y todo Judá entregará en manos al rey de Babilonia. A todos los entregaré, y los van a llevar cautivos a Babilonia y los va a matar a espada. Y de esta manera se levanta la sentencia contra este sacerdote. Y a tal punto que detalla el Señor que todas las riquezas que estaban custodiadas en las ciudades, en el templo, en la casa real, todo este trabajo y todas sus cosas preciosas, todos estos tesoros en los cuales ellos descansaban, porque los tesoros que ellos tenían eran usados en muchas oportunidades para entregarlos a las naciones como Egipto, como Siria, para que los defendieran. Entonces, eso eran como su amortiguación económica. Ellos tenían esas riquezas como un aval de que los que se aliaran con ellos, pues podían optar a tener estas riquezas que podría ofrecer el reino de Judá. Entonces el Señor le dice: mira, todas estas cosas preciosas, todos los tesoros de los reyes de Judá, en manos de sus enemigos los voy a entregar. Todo esto será saqueado, todo esto será llevado a Babilonia. Y por supuesto que esto todo se cumplió, hermanos. Aquí no fue que el Señor dio estas amenazas y no las cumplió, no. Todo, el Señor lo que pronunció, lo cumplió. Y entonces a Pashur y a todos los moradores de allí de su casa también les promete que los llevaría cautivos y que entrarían a Babilonia, y que allí en tierra extraña morirían y que allí serían enterrados. Y todos los que querían hacer bien a este sacerdote, que el Señor dice que habían profetizado mentira, todos estos tendrían el justo pago de su mala acción. Entonces,
esto trajo como una terrible consecuencia a Jeremías en el sentido que llegó un momento en esa condición que estuvo padeciendo que Jeremías se lamenta, expresa este sexto lamento y expresa profunda angustia y miedo de la persecución y bueno, casi llega, podríamos decir que llegó al límite de una palabra fuerte, pues este lenguaje que usa para dirigirse hacia Dios, el oficio de profeta no le ha ganado a Jeremías nada, no le ha traído nada beneficioso, podríamos decir así, hasta que llega un punto, Jeremías y lo detalla en este capítulo 20, cuando él dice, Señor, ¿qué es lo único que me ha traído esto? Sino que hay abusos, hay burlas, hay maltrato, y a pesar de que él deseó por un tiempo enmudecer, dejar de proclamar el mensaje del Señor, no pudo detenerse. Él trató, él luchó de no seguir alimentando esa ira que el pueblo estaba generando hacia él, porque es que sencillamente él estaba dando a entender lo que el Señor le estaba diciendo que les dijera. A él le hubiese querido decir, si ustedes, el Señor no va a hacer nada porque se han arrepentido y se han convertido, pero no, el pueblo nunca dio ese paso al arrepentimiento. Entonces hubo un momento en su vida que él desistió, ya, yo no voy a decir nada, yo me voy a quedar callado, no voy a decir nada. Pero ese lamento termina con eso que él sintió, porque de verdad fue esa manera en que él le dice, Señor, ya no voy a decir nada, yo lo único que estoy escuchando son murmuraciones de muchos, temor de todas partes y todas las amenazas que me están haciendo, todo lo que están procreando allí para hacerme daño. Y él dice, Señor, hay un momento en que él dice, ya no voy a decir más nada, pero eso fue tan fuerte sobre él. Él dice, Señor, doy voces, ya estoy que grito violencia y destrucción. Eso es lo único que estoy dando a conocer al pueblo, voces de que van a venir las destrucciones, la violencia, porque la palabra de Dios me ha sido una afrenta y un escarnio cada día, y determiné que no me voy a acordar más de ti, Señor, no voy a hablar más en tu nombre, yo no voy a hacer nada ya. Pero en mi corazón hubo como un fuego ardiente que se metió en mis huesos. Traté de aguantar este dolor, de sufrirlo, pero no pude. Miren esta situación en la cual Jeremías le tocó experimentar cosas terribles, y él hubo algo en su humanidad en que dijo, no, ya no voy a hablar más. Pero el poder de la palabra de Dios que Dios había puesto en él fue tan fuerte que no pudo callar. Y denunció y le dijo a todos la situación de lo que vendría. Y la más hermosa respuesta de consuelo, y es algo que expresa en el versículo 11 cuando dice, pero Jehová, tú estás conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen van a tropezar, no van a prevalecer. Ellos serán avergonzados de una manera grande, porque no van a prosperar, van a estar confundidos, jamás será olvidado. Y de esta manera tan linda en que el Señor le consuela, al entender que él era pequeñito, pero el que estaba a su lado, el gigante de Israel, él estaba a su lado como ese poderoso gigante que lo ayudaría a prevalecer. Entonces Jehová de los ejércitos hace la referencia, tú que pruebas a los justos y tú ves los pensamientos y el corazón, yo espero tu venganza, porque a ti he encomendado mi causa. Y ahí es donde radica la paz de la cual se adueñan los hijos de Dios, los que se sujetan a obedecer a Dios enteramente. No con la capacidad de ellos van a hacer la justicia, sino entregan en las manos de Dios su causa. Y allí, hermanos, está la clave de poder soportar
las ignominias que traiga sus enemigos. Cuando usted espera en el Señor, cuando usted confía en la grandeza, en la majestad del Señor, y se da cuenta que es el Señor el que pelea sus batallas, y eso hace que Jeremías describa en el versículo 13 y ordena: cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Sale de su boca esa alabanza de reconocimiento de la grandeza del Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cuántos sufrimientos, como decía el apóstol Santiago, estos hombres fueron sujetos a pasiones iguales que las tuyas y las mías, pero no descansaron en sus flaquezas, confiaron en las promesas de Dios. Llegó un punto en la vida del profeta en que, al igual que Job, deseó no haber nacido. Maldijo ese día en que a su mamá le dieron la noticia que había nacido un varón, que había hecho esa llegada a la tierra. Y él pidió: ¿por qué, Señor, no me mataste en el vientre? Y o el vientre de mi madre me hubiese sido mi sepulcro. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para qué, Señor? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Entonces, esto que ve acá hace entender la tristeza, el dolor de haber experimentado toda la destrucción que se haría efectiva en su nación. Cuánto dolor, cuánto lamento, y la condición de su pueblo, que no enterneció su corazón para escuchar la voz de Jehová y cambiar esa actitud tenebrosa en la cual cayó. Bueno, hasta aquí llegamos entonces al último capítulo de este día, en el capítulo 20. Gracias a cada uno de nuestros hermanos por haber compartido con nosotros.